todo a todos los que hoy nos visitáis y venís desde nuestro pueblo hermano de la provincia de Córdoba, de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Pues bienvenidos a Baena. Espero que os podáis sentir en que para los baenenses es un orgullo el hecho de haber podido recuperar esa iglesia mayor y que además pues se hiciera con esa restauración tan cuidada y tan minuciosamente estudiada como Jerónimo tuvo la oportunidad de hacerla. Para mí también es un honor que hoy esté aquí Jerónimo y que hable de la restauración de ese monumento, porque yo creo que debemos escuchar a quien pues protagonizaron esos estudios y esos pues trabajos para rehabilitar la misma, porque son los que verdaderamente nos pueden contar la historia de por la visión que él tiene de ese prisma blanco que es Baena, y creo que eso también será un revulsivo en contra de lo que muchas personas a mí me dicen. Yo creo que será un revulsivo para que Baena sea ese referente de pueblo blanco que queremos que se convierta, porque si queremos apostar por la diversificación de la economía, muralla, que son bienes de interés cultural y por tanto son elementos que están protegidos en nuestro casco histórico, con lo cual proteger el continente que alberga esos monumentos, pues creo que será lo que culminará con ese proceso que queremos realizar para que Baena sea un pueblo que tenga ese sello para evitar tener que... Voy a intentar resumir en un tiempo breve lo que fue un proceso muy largo, muy complejo y a ver si por lo menos conseguimos transmitir que cuando se hace un proyecto de restauración no es una cosa inmediata. El resultado que ahora podemos ver no es fruto de un breve tiempo, no es fruto de una persona, no es fruto, digamos, de un azar. Es todo una carga de trabajo de muchas personas y de mucha disciplina. He empezado con esto y voy a explicar básicamente las etapas estas de lo que fue el procedimiento y la metodología llevada a cabo para la restauración. La primera, que es importantísima, la información. ¿Qué es la información? Pues igual que un médico. Cuando tiene que analizar un paciente, necesita datos para poder tener un diagnóstico correcto. En arquitectura exactamente igual, en minería exactamente igual. Es necesario conocer cuál es, desde todos los puntos de vista, el monumento para después poder actuar correctamente en él. Esta es la segunda etapa, que cuando ya tienes toda la información, ¿cómo se interpreta? Aquí ya entra un factor, lógicamente, un poquito más subjetivo. La primera parte es mucho más científica, porque son, digamos, unos pasos que puedes seguir desarrollando para tener esa información. Pero cuando tú ya tienes esa información, aquí ya entra la parte o la componente de las personas que van a actuar y van a intervenir. Entonces, evidentemente, aquí ya hay algo subjetivo. Y de esa interpretación y de esta información obtenemos ya el proyecto y lo grabamos. Esto es lo que vamos a ver un poco resumido. La primera parte de la investigación, aunque se investigaron más campos, pero aquí vamos a ver como mínimo estos. La representación gráfica, es decir, qué planimetría, qué plano, qué información teníamos previa a la restauración. La investigación de la propia imagen que tiene el monumento en sus diversas, ahora lo veremos, en diversos campos. ¿Qué técnicas, qué materiales, qué sistemas constructivos, cómo estaba hecha la iglesia? ¿Qué parte de la historia, insisto mucho en eso, que es fundamental conocer para poder actuar sobre ella? Y por último, arqueología. Vamos a comenzar con la gráfica. Claro, la primera es que hay que hacer una investigación de, ¿hay planos?
¿Alguien ha levantado los planos de una manera precisa de lo que es, en este caso, el templo de la iglesia? Y eso que, en caso de que exista, es fiable, la puedo utilizar como base de partida. Y si no, hay que hacerlo nuevamente, que fue el caso. Entonces, a modo de ejemplo, voy a poner aquí algunas imágenes, como esta. Este es un plano que creemos todos, por la inmensa mayoría opinamos, que el autor fue el arquitecto Mateo Gallar, que no podemos certificarlo, pero casi es un plano levantado anterior a la Guerra Civil Española. Como veremos más adelante, esta para mí fue una información básica, porque me ayudó a entender cosas que cuando yo llegué ya estaban desaparecidas, destruidas. Este es otro plano que levantó otro arquitecto en los años 1970, quizá un poquito antes, para una intervención que hizo en Santa María la Mayor. El arquitecto es José Antonio Gómez Luengo. Una persona que me ayudó también porque me facilitó muchas fotografías de cómo él vio el templo recién destruido por la Guerra Civil. Algunos de los planos que él levantó. Y aquí es donde nosotros entramos. No se ve bien, pero esto es la planta y la multitud de datos, de cotas de información que empezamos a tomar para ir conociendo cómo era el templo desde el punto de vista formal y dimensional. Dibujar detalles para entender perfectamente cómo es el proceso de ornamentación, cómo se construye. Otros elementos también, porque, por ejemplo, las basas eran prácticamente muy distintas entre ellas, por lo cual había que levantar pormenorizadamente una a una. Respecto a la imagen, bueno, para entender bien el edificio, lo primero hay que comprender cómo es su implantación, dónde está colocado. Esto que hemos comentado anteriormente que ha dicho la alcaldesa, y es verdad, para mí Baena es un prisma blanco y está coronado con elementos tan importantes como el convento, la iglesia y el castillo. Es un prisma precioso. Esto sería la implantación. Desde el entorno urbano, ¿qué presencia tiene Santa María la Mayor desde sus calles, sus plazas? La propia edificación, sus exteriores, los interiores, cómo está construida y qué patologías, qué problemas tiene y tenía la iglesia. Vamos a ver algunas fotos, solo algunas. Esto es un recorrido visual, prácticamente pues desde los cuatro vientos, la vista sur, el potencial que tiene, la volumetría, cómo destaca. Esta es la vista este. Aquí es donde yo siempre me he inspirado y siempre defino Baena como ese prisma blanco, porque lo es, está rematado. Y aquí tenemos desde el punto de vista de lo que es la vista. Desde el entorno urbano, he hecho una selección, porque la verdad es que me recorrí toda Baena. Además tuve la oportunidad de hacer un documento que me ayudó mucho a entender bien Baena, como fue la redacción del catálogo y las normas complementarias. Ahí, en esa época, cuando yo ya creo que recorrí rincón a rincón, metro a metro, casi centímetro a centímetro, esta ciudad, es cuando yo vi claramente que esto tenía un valor de conjunto sin ninguna duda. Y desde esa época lo venimos planteando, en las normas quedó escrito ese planteamiento, y tal como ha dicho la alcaldesa, lo vamos a retomar porque estamos convencidos de que esto es una ciudad que es un conjunto histórico y no le pasa absolutamente nada que envidiar con otras. Bueno, aquí tenemos las presencias. Lógicamente, la inmensa mayoría de las presencias son como la torre, digamos, de los distintos elementos urbanos la podemos localizar. Luego la propia edificación. Ya empezamos a investigar cómo es la propia edificación, porque eso nos da mucha información. Aquí estas fotos son de las primeras que yo tomé, y hay otras como estas que fueron previas a una actuación que hicimos, que luego la comentaremos un poquito con algo más detalle, que fue la intervención de los contrafuertes. Patología. Así estaba el patio norte.
que me acuerdo que cuando intentaba moverte por allí, pues realmente te apenaba profundamente, ¿no? Ver cómo estaba, en qué situación estaba. Y luego ya los restos. Fíjense que aquí, ahora hablaremos, pero José Antonio Gómez Luengo lo que hizo fue que, gracias a esa pequeña intervención, pudo mantener un estado de conservación razonable la iglesia, que me permitió después restaurarla correctamente. ¿Y qué hizo José Antonio? Cerrar los huecos que tenía la iglesia abiertos por la destrucción, especialmente en la envolvente, en los muros, y le puso una cubierta. Simplemente con esa envoltura ya permitió que la iglesia se pudiese, digamos, transmitir en su conservación con un poquito más de tiempo. Pero aquí tenemos los restos del incendio, de la destrucción, lógicamente. Bueno, aquí uno que es patente, cómo estaban las bóvedas de nervatura, las plementerías destrozadas. Estos son los muros que puso José Antonio Gómez Luengo, que ayudaron a cerrar el templo y que, insisto, fue una opción con la escasez de medios que tenía y pudo conseguir esa recuperación